Saludos cordiales. En este tutorial revisaremos las estructuras alternativas dentro de los fundamentos de la programación de algoritmos. Para lograrlo, utilizaremos la instrucción switch. Esta sentencia selecciona una de entre múltiples alternativas y la forma general de esta expresión es como la que vemos a continuación, en donde en la primera línea podemos observar la comparación que existe, la expresión, ¿no?, que va a ser comparada con los diferentes casos que van a existir. Y al final también podríamos opcionalmente incluir una acción por defecto. Sí, como podemos observar, por cada caso de comparación tendremos que poner la constante con la que queremos comparar esta expresión que se encuentra en la parte superior, seguida de dos puntos. Si es que esta comparación coincide, entonces se ejecutarán las instrucciones que se encuentren en este bloque. A su vez, para concluir la ejecución, utilizaremos esta sentencia que es break, y esto se va a ir repitiendo por cada uno de los casos que se presenten dentro de esta comparación. Una instrucción switch, esta debe ser una expresión con un valor entero, sí, como podemos observar aquí el 1, o también puede utilizar caracteres, ¿no?, como es el caso de acá abajo, en el cual se utiliza la A para hacer la comparación. Entonces, de la misma manera, si es que coincide con el caso de la constante 1, se ejecutarán las instrucciones que se encuentren en este apartado. Si es que coincide con el carácter A, se ejecutarán las instrucciones de este apartado. Si hemos definido un caso por defecto y no ha coincidido con ninguno de los casos, se ejecutarán las instrucciones del bloque del caso por defecto. Las instrucciones switch evalúan la expresión que se encuentra entre paréntesis y compara el valor con las constantes de cada caso, ¿no? De cada caso se ejecutarán las instrucciones de aquel caso cuya constante coincida con el valor de la expresión y continúa hasta el final del bloque. Va a ir comparando por cada caso que se haya definido. Así también debemos definir la sentencia break para que se pueda, una vez que se hayan concluido de ejecutar las instrucciones, se pueda salir del caso y terminar. Si no ponemos esta sentencia break, lo que va a suceder es que ejecutará este caso y seguirá con el siguiente caso a verificar para que se ejecute. Mientras que si nosotros incluimos ya esta sentencia, solo ejecutará las instrucciones de este bloque y terminará, ¿no? Si no existe una constante que coincida a la expresión, que sea igual, entonces se ejecutarán las instrucciones que se encuentren en el caso por defecto. Aunque cabe mencionar que esta sentencia o este bloque de instrucciones por defecto no es obligatorio ponerlo, ¿no? Es opcional nada más. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual incluimos aquí, primero hacemos una lectura mediante consola, declaramos el objeto de la clase scanner y con esto vamos a leer el día de la semana, el número del día de la semana. Entonces, mediante el método nextInt vamos a leer un entero que va a ser ingresado por consola y este va a ser almacenado dentro de una variable de tipo entero. Luego utilizamos una estructura alternativa en donde la expresión va a ser el número del día que haya sido ingresada. Entonces, este día que haya sido ingresado va a ser comparado con cada uno de los casos que se encuentran definidos a continuación. Entonces, si el número de día que fue ingresado es el 1, lo que se ejecutará será esta instrucción
y luego en la sentencia break, con lo cual terminará la ejecución. En el caso de que en el día el usuario haya ingresado, por ejemplo, el número 4, entonces solicitará esta expresión, el número 4, y verificará. No coincidirá con el 1, no coincidirá con el 2, no coincidirá con el 3, y una vez que llegue al caso 4, sí va a coincidir, y lo que va a hacer es a ejecutar el bloque que tiene el caso 4. En este caso tiene dos instrucciones, la primera que va a imprimir el día jueves y la otra sentencia que va a permitir salir del bloque switch, ¿no? Y con lo cual terminaría. En el último caso, si en el día, por ejemplo, alguien ingresa el 8, por ejemplo, aquí se va a almacenar el 8, luego en la expresión acá vendrá el 8 para ser comparado con todos los casos, no coincidirá con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, por lo tanto, entonces se ejecutará el caso por defecto. En este caso tiene una instrucción que dice dato mal ingresado. Por último, la sentencia break para terminar la ejecución del switch. Esto entonces se puede aplicar en varios ejemplos que veremos a continuación. Pues bien, vamos a comenzar a realizar los ejercicios que están planteados. El primero ya se ha explicado, que se encuentra en las diapositivas. El siguiente ejercicio pues es el que dice que se cree un programa para ingresar un número entero entre 1 y 12 y que muestre el nombre correspondiente del mes. Pues entonces vamos a realizar este ejercicio. Bien, ya hemos copiado el ejercicio número 2, en donde podemos observar que en la primera instrucción del método main vamos a definir nuestro objeto lector de la clase scanner. Posteriormente mostramos un mensaje que diga que ingrese por parte del usuario el número del mes. Luego este dato que ingrese el usuario va a ser leído por consola y va a ser almacenado en esta variable que se llama mes, ¿no? Que es de tipo entero. Posteriormente se crea la sentencia o la expresión alternativa, ¿sí? la estructura alternativa, donde podemos observar aquí la expresión, es decir, que el mes que ha ingresado el usuario va a ser comparado con los diferentes casos, ¿no? Entonces empezamos con el caso 1. Si el número del mes ingresado es igual a 1, va a imprimir enero y va a concluir el bloque switch. Lo mismo, si es 2, entonces va a imprimir febrero y terminará el bloque switch. Así va a repetir con todos los meses hasta el 12. Si es que coincide con el 12, imprimirá diciembre y terminará el bloque switch. Si no coincide con ninguno de los 12 números, por ejemplo, ingresó el 13, no va a coincidir en ningún caso, y entonces se ejecutará la opción por defecto, ¿no? que es imprimir el mensaje dato mal ingresado. Vamos a probar. Y se ingrese el número del mes, supongamos el 6, y me imprime junio. Vamos a hacer otro ejemplo y voy a imprimir el número 13, por ejemplo, que no va a coincidir con ninguno de los casos y me va a decir que es un dato mal ingresado, es decir, se está ejecutando el bloque por defecto. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 4, en donde nos dice que hay que realizar un programa que permita mostrar un menú de opciones. En la primera opción, que se realice el cálculo de la potencia, y en la segunda opción, que dado un número, verifique si el número es par o impar. Muy bien, ya hemos copiado el ejercicio número 4 y pues en este caso
en la primera instrucción, en la instrucción número 12, nuevamente vamos a instanciar nuestro objeto de la clase Scanner, que se va a llamar lector. Posteriormente vamos a mostrarle al usuario un menú de opciones en el cual primeramente va a estar un título de menú de opciones, van a estar dos opciones con numerados, con el número 1 calcular la potencia y con el número 2 determinar si el número es par o impar. Posteriormente un mensaje que me solicite que escoja la opción. Luego se va a leer la opción que escoja el usuario mediante consola y en este caso este número entero que ingrese el usuario va a ser almacenado en la variable opción que es de tipo entero. Posteriormente inicia la estructura alternativa en donde la expresión que se va a evaluar, se va a comparar, es la de opción. Entonces aquí podemos observar que la opción va a ser comparada con 1 y también va a ser comparado con 2. Si la opción que ingresó el usuario es el 1, se va a ejecutar este código, en donde en primera instancia se va a ingresar, va a mostrar un mensaje que le diga al usuario que ingrese la base. Luego se va a leer el número ingresado por el usuario y se va a almacenar ese número en una variable llamada base que es de tipo entero. Luego va a imprimir un mensaje que diga ingrese el exponente. Obviamente porque como la primera opción es el de calcular la potencia, necesitamos esos dos datos. Entonces el usuario ingresará el exponente, ¿sí? Que va a ser otro número entero y va a ser almacenado en una variable que se va a llamar exponente de tipo entero. Luego aquí vamos a utilizar la librería math y el método pow, que es para la potencia, el cual va a solicitar que se le envíe la base y el exponente. Como ya esto lo recolectamos anteriormente, solamente enviamos y pues la librería nos va a devolver el resultado después del cálculo que ha realizado. Este resultado que nos devuelva este método pow lo vamos a almacenar en esta variable que se llama resultado y que es del tipo double, es decir, decimales. Al final, para ya concluir con la tarea de calcular la potencia, este resultado es mostrado en un mensaje también concatenado con el mensaje resultado. ¿Sí? En el caso de que no haya sido, el usuario no haya ingresado el 1, haya ingresado el 2, se va a ejecutar este bloque de código. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a solicitar primero el número que va a determinar si es verdadero o falso. Luego, lo que ingrese el usuario por consola va a ser capturado y va a ser almacenado en la variable de tipo entero. Esta variable se llama número. Posteriormente, esta variable, lo vamos a obtener el residuo de la división sobre 2. Si es que el residuo de dividir al número para 2, el residuo nos da 0, eso significa que es par. En caso contrario, si nos da algún valor, es decir, que es impar. En el caso de que no haya ingresado ni la opción 1 ni la opción 2, vamos a dejar una opción por defecto que diga que la opción es desconocida. Vamos a probar. Y nos dice, como podemos observar, ya está el menú de opciones donde están las dos operaciones que se pueden realizar. En este ejemplo voy a poner el 1, me dice que ingrese la base, por ejemplo el 2, el exponente, por ejemplo el 3, y nos dará como resultado 8. Vamos a ejecutar nuevamente escogiendo la segunda alternativa. Me dice que ingrese el número, pongamos el 57, y me va a decir que es impar. Y probemos con la opción por defecto, es decir, que no coincida con ninguna de los casos que se han definido. Supongamos el caso 3. No existe el caso 3.
Me va a decir que la opción es desconocida. Entonces está correcto el sistema. Vamos con el último ejercicio que está planteado, ante los cuales se va a resolver, que es realizar un programa en Java que permita leer dos números y permita posteriormente escoger las opciones. Si deseo sumar, restar, multiplicar o dividir, realizar la operación entre los números según la opción escogida. Muy bien. Bien, hemos copiado el ejercicio y tenemos aquí nuevamente como primera instrucción el instanciar este objeto de la clase scanner que se llama lector. Posteriormente mostramos el mensaje que diga que ingrese el primer número. Leemos el número, que en este caso vamos a leer un decimal, y lo que ingrese el usuario lo vamos a almacenar en una variable decimal. Posteriormente vamos a mostrar el mensaje que diga ingrese el segundo número, donde en la siguiente instrucción vamos a leer ese número, que va a ser, vamos a leer un número decimal, y lo que haya ingresado el usuario lo vamos a almacenar en una variable que se llama num2 y que es de tipo decimal, doble. Luego mostramos el menú de opciones, donde estará las opciones 1, 2, 3 y 4 correspondientes a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y al final el mensaje que diga escoja la opción. Luego vamos a leer por consola lo que ingrese el usuario y la opción que haya escogido lo vamos a almacenar en la variable opción. Vamos a crear una variable también para almacenar el resultado de las operaciones. Aquí está la estructura alternativa y vemos que la expresión a comparar va a ser la de la variable opción. Aquí, si el usuario ingresó 1, se ejecutará la suma y terminará el bloque de switch. Si es que escogió la opción 2, se ejecutará la resta y terminará. Si escogió la opción 3, se realizará la multiplicación y terminará. Y si escogió la opción 4, realizará la división y terminará. Si no coincide con ninguno de los casos, se ejecutará la instrucción 39 que dice opción desconocida. Una vez que haya concluido la ejecución del bloque switch, procederá a ejecutar la siguiente línea que está a continuación, que en este caso es la 42, en donde va a mostrar el resultado de cualquiera de las operaciones que se haya llevado a cabo, concatenado o unido con el mensaje resultado. Vamos a probar el programa y nos dice entonces ingrese el primer número. Vamos a ponerle 5 y 7. ¿Qué queremos hacer? Vamos a probar en este caso con la suma, por ejemplo escogiendo el 1 y me va a dar el resultado 12, que está correcto. Vamos a hacer una división. Ingrese el primer número, que sería el 8, supongamos, y ingrese el siguiente número, que sería el 4. Dice que escoja qué opción deseo realizar. Escojo el 4, que es dividir, y me da como resultado 2, que efectivamente 8 dividido para 4 es igual a 2. Vamos a realizar el ejemplo con un caso que no coincida con ninguno de los programados. Vamos, ingreso el 6 e ingreso el 9. Me dice qué deseo realizar y supongamos le pongo el 9, que no existe dentro de las opciones. Me va a decir opción desconocida. Muy bien, con eso quedan planteados los ejercicios que no se han realizado para poder reforzar los conocimientos. Éxitos.